votos en contra ha habido básicamente 9 palestinos, los únicos palestinos que hay en el Parlamento, ¿no? Que han votado en contra, y un judío del Partido Comunista. Esos son los que han votado en contra de la ley. Por otro lado, entrando a lo que conocemos de la ley, aunque tendría que mirarlo más en profundidad, básicamente lo que se hace es coartar, prohibir las actividades de la organización en el territorio israelí. Esto afecta principalmente a Jerusalén Oriental, pero como digo, también en los territorios ocupados. Esto, evidentemente, va a afectar a la capacidad de los palestinos de recibir esa ayuda humanitaria elemental, ¿no? Especialmente en el ámbito de, por ejemplo, sobre todo para los niños, en la cuestión de ayudas de alimentación, especialmente lo que son los comedores escolares, y también, sobre todo, al ámbito de lo que es la educación, que es uno de los ámbitos donde más invierte la UNRWA. Después, por retrotraernos un poco y explicar el papel que tiene la UNRWA, hay que tener en cuenta que la UNRWA funciona como una agencia aparte, ¿no? Dentro de Naciones Unidas. Esto es algo que se dice mucho por parte de Israel, el hecho de que los palestinos tienen un estatus de refugiados distinto al resto de refugiados, ¿no? Hay una agencia de refugiados de Naciones Unidas que eh, ahora no recuerdo bien el nombre de la misma. Y después está como tal la agencia del UNRWA, que funciona solo para los palestinos. La razón de que hubiera esta división realmente fue en buena parte debido a Israel. Israel no quería que los palestinos formaran parte, digamos, del estatus de refugiados general, ¿no? Sino que querían que tuviera una categoría especial, digamos, para presentar como que era algo excepcional y que tenía que cerrarse, tenía que tener, digamos, la UNRWA servía que de contención para la cuestión palestina, servía, digamos, de cierto modo de sucedáneo y para mantener esa situación de refugiados y cerrar cualquier vía, cualquier otro paso a otras opciones, ¿no? Esto permitía a Israel mantener a los palestinos en ese estatus, en los estados en los cuales se encontraban desplazados. De esa manera no se integraban a las nuevas sociedades, a Jordania, a Siria, a Líbano, ¿vale? Y no adquirían, por lo tanto, un poder político, una fuerza, una capacidad, ¿no? De contestar su desplazamiento, su situación de marginación fuera de su territorio, habiendo sido desplazados, sino que se mantenían, digamos, en ese estatus, en el limbo, a la espera de una solución a través de las Naciones Unidas, a través de estos mecanismos internacionales y, por lo tanto, como digo, servía de contención. Ese era el propósito principal de la UNRWA dentro del marco de Naciones Unidas. Israel, de hecho, en un primer momento se beneficiaba de ello y siempre buscó promocionar a la UNRWA y mantenerlo como organización. Efectivamente, el ACNUR, como decís por el chat, o UNHCR, creo que es en inglés. Gracias por la respuesta. Y bueno, digamos que de cierto modo el carácter y el papel de la UNRWA ha cambiado. No ha cambiado en sí mismo, sino que lo que ha cambiado es la situación en la cual se encuentra Israel y su relación con Naciones Unidas. ¿Vale? Es el UNRWA unido de comunistas. Lo dudo muchísimo, la verdad. Eh, entonces, básicamente, lo que tenemos es una situación en la cual Israel ha pasado a tener interés en mantener la UNRWA como principal mecanismo de contención a la cuestión palestina, digamos, como situación para mantener unos gastos a través de estos mecanismos internacionales, a través de las donaciones, la cuestión palestina de esa manera contenida, sujeta, y digamos que mediante esa educación, esos fondos de financiación a estos campos de refugiados en los territorios en los que se encontraban, se evitaba que hubiera esos mayores conflictos y que los palestinos tendieran a reclamar
mayormente, ¿no? esos derechos. Pero lo que nos encontramos es que en la medida en la cual Israel ha querido avanzar más allá de la línea verde, ¿no? Más allá de los territorios conquistados en 1948, Israel pues empieza a ver un obstáculo tanto a las Naciones Unidas en general como a la UNRWA en particular. Principalmente porque ese mandato que tenían dentro de las fronteras del 48, o como se suele decir muchas veces también fronteras del 67, porque son las fronteras anteriores a la guerra del 67, eh, de repente la UNRWA se convierte en un obstáculo porque Israel quiere expandir sus fronteras más allá. Tiene ambiciones de ocupar toda Palestina, ¿no? Es decir, tanto Cisjordania como Gaza. Entonces, si bien durante un tiempo, hasta la primera, segunda intifada, la UNRWA ha, digamos, servido a ese interés de Israel, pronto se acaba convirtiendo en un obstáculo porque mantiene, digamos, esa educación y esa idea del derecho al retorno, de una serie de resoluciones de Naciones Unidas y una serie de derechos concedidos por esas vías en los cuales pues, se da una reclamación nacional por parte de los palestinos. Entonces de ahí surge ahora, digamos, este enfrentamiento entre la UNRWA y Israel. Y bueno, de hecho, ¿no? Este es el conflicto en el cual más trabajadores de Naciones Unidas han muerto en toda la historia. Estamos hablando de, creo que llegamos a 200 trabajadores de Naciones Unidas que han muerto durante el conflicto de Gaza, ¿no? Y tenemos un enfrentamiento abierto en el cual Israel ha llegado a declarar persona non grata, diciendo que es una decisión irreversible al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿no? Eh, y bueno, y ahora tenemos esta prácticamente prohibición de la UNRWA. No es una prohibición total, pero básicamente se ha llegado a un término en el cual lo que se está buscando es eliminarla como tal. Y de esta manera, Israel lo que quiere presentar es que los palestinos no pueden tener derecho al retorno, no son refugiados y que tienen que abandonar cualquier idea, cualquier, digamos, esperanza y horizonte, ¿no? De volver a sus tierras. Y de esta manera, pues lo que ellos dicen dentro del discurso construido por parte del movimiento sionista de que los palestinos como nacionalidad no existen y que son árabes simplemente, y que los árabes tienen muchos otros países y que simplemente tienen que integrarse en otros países árabes y abandonar la idea de un Estado palestino. Esta situación, ¿no? Que tenemos de manera general. Chico lo venda de los 200 muertos, ¿cuántos son asesinados por Israel? La mayoría, es decir, quizá haya alguno que no haya muerto por Israel, pero no se me ocurre ninguno. Es decir, eh, todos los muertos que se han anunciado han sido por bombardeos israelíes, básicamente. Así que, a no ser que haya algún tipo de excepción por alguna cosa más puntual, es decir, prácticamente todos los muertos, además en la Franja de Gaza, y en general los trabajadores de la UNRWA no son los que van a morir de hambre o por ese tipo, digamos, o por cuestiones sanitarias, porque son los que tienen mayor acceso a ese tipo eh, de asistencia, que son las otras causas de muerte que principalmente que hay dentro de la Franja de Gaza, la, habrán muerto por bombardeos israelíes. A ver, ¿qué tendría que pasar para que Israel salga de las Naciones Unidas? Bueno, eso está difícil. Es decir, para que Israel acabara abandonando Naciones Unidas, tendría que considerar que hay algún tipo de ruptura por la cual le interesa abandonar la organización. Una situación sería, evidentemente, una en la cual le suspenden su derecho de voto. Por ejemplo, a Sudáfrica le suspendieron su derecho de voto en los años 80 por el apartheid, ¿no? Y se ha hablado de la posibilidad de hacer algo similar. Eso se hizo a través de la Asamblea General. La Asamblea General tiene ese poder. Es uno, digamos, algunos de los poderes que tiene, dentro de lo limitados que son, la mayoría están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero la Asamblea General puede suspender el derecho de voto de un Estado miembro mediante una resolución especial, ¿no? Eh, Eso sería, digamos, una situación en la que, con toda seguridad, Israel abandonaría Naciones Unidas. Y, de hecho, en Estados Unidos se ha hablado de que si a Israel alguna vez se le suspende su derecho de voto, ellos también abandonarían Naciones Unidas. Ciertos sectores en Estados Unidos han llegado a hablar de eso.
Hoy he leído que hay 12.000 muertos entre los militares israelíes. Eso es una locura. No hay 12.000 muertos ni de coña. Hay mm, oficialmente unos 800, si no recuerdo mal, y puede ser por supuesto que haya más. Quizá hay 1.000 o 1.000 y pico. Es decir, hay que tener en cuenta la censura militar. Y por supuesto, pues puede haber más muertos de los declarados. Pero 12.000 es una cifra muy, muy alta. Mm, mm, mm. A ver. Atentar contra la existencia de un organismo como la UNRWA puede llevar a la expulsión de Israel de la ONU. Eso depende de los Estados miembros, no depende de las organizaciones de la ONU. Al final. Podría llevar, por supuesto, es decir, como medida punitiva, pero depende del acuerdo entre los Estados. Totalmente. Mm. ¿Veremos extensas operaciones militares terrestres en el Líbano por parte de las Fuerzas Armadas de Israel? Bueno, ya estamos viendo operaciones. Es verdad que no con toda la fuerza con la que podrían llegar a hacerlas. Digamos, podrían desplegar muchas más tropas. Que yo sepa, hay vía 4 brigadas, si no voy mal. Eh, y ahora mismo se está hablando de que iban a reducir el número de tropas desplegadas en el Líbano y se está hablando incluso de que la operación terrestre llega a su fin. Esto es algo nuevo que se ha oído en la prensa israelí durante los últimos 2 días. Yo no lo tengo claro, pero se está hablando de eso ahora mismo. Entonces, en todo caso, se está hablando de reducir el número de tropas a la mitad de las desplegadas. Creo que había quizá unas 6.000 y se está hablando de que se reduzca a 3.000 las tropas desplegadas en el Líbano. Eh, y en general de reducir y desescalar las operaciones y no de aumentarlas. Porque además está habiendo muchas bajas en el Líbano, en los combates contra Hezbollah. Mm, La desaparición de la UNRWA también significa una desaparición de todas las estructuras de suministro de ayuda humanitaria creadas en estos años. En buena parte sí, porque como muchas organizaciones humanitarias han repetido constantemente, la desaparición de la UNRWA o que la UNRWA no pueda acceder o realizar operaciones dentro tanto de Gaza como de Cisjordania, significa que ellos no tienen acceso a un material humano imprescindible. Es decir, con todo esto de las ONGs y la privatización del mundo filantrópico, que digamos ha sido una tendencia bastante acusada desde hace unas cuantas décadas, lo que ocurre con estos modelos ONG de asistencialismo social es que no existen, digamos, las estructuras orgánicas para hacer eso permanente. Por lo tanto, lo que ocurre es que ellos tienen capacidad de enviar ayuda humanitaria, tienen capacidad de recaudar fondos, tienen capacidad de comprar esa ayuda humanitaria y llevarla hasta la frontera, pero no tienen personal para desplegarla. No tienen la capacidad de suministrarla, de distribuirla. Entonces, eso es algo imprescindible que concede la UNRWA y que el resto de ONGs no lo tienen, porque el resto de ONGs no tienen el músculo financiero ni tienen la voluntad de contratar personal dentro del terreno, dentro del territorio. Es así. Entonces, digamos, esa es la realidad y por ello, si la UNRWA no es operativa, no es que no sea solo operativa la UNRWA y su capacidad de distribuir ayuda humanitaria, es que no se van a ser operativas todo el resto de ONGs y todo el resto, digamos, de grupos que se dedican a enviar ayuda humanitaria, porque no van a tener capacidad de hacer que digamos, que los suministros que ellos envían lleguen hacia los propios palestinos. Mm, a ver. ¿Israel podría acabar por perder credibilidad por parte de sus aliados? Sí, y de hecho lo está haciendo. Es decir, lo que estamos viendo, por ejemplo, por parte de Arabia Saudí no es otra cosa que el hecho de que Israel se está convirtiendo en un país inestable, en un factor de inestabilidad en Oriente Medio, un factor expansionista que crea más problemas que los soluciona. Por lo tanto, hay, digamos, una serie de países que se están distanciando de Israel porque, en cierto sentido, no sé, es un país que se vuelve tóxico, que no genera interés por parte de quienes eh, por parte de quienes tienen relaciones con ellos, relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, y que está perdiendo credibilidad, digamos, a pasos forzados a nivel internacional. Eso le va a costar mucho en términos de inversiones,
en términos de contactos. Así que, por supuesto, todo esto le va a pasar factura. Vale. ¿Qué podría ofrecerle USA a Israel para un alto el fuego? Porque les veo capaces de ganar las elecciones. La realidad es que, y yo lo he dicho muy claro, Netanyahu no lo podría haber dicho más claro, es que no va a haber alto el fuego. Hoy Netanyahu ha dicho literalmente, y cito, jamás plantea exigencias que no podemos aceptar, como poner fin a la guerra. Es decir, para Israel, poner fin a la guerra no es negociable. Esa es la realidad. Porque además la guerra no es contra Hamas, en realidad. La guerra es contra los palestinos como movimiento nacional. Y Israel no está dispuesto, en alto el fuego, no está dispuesto a poner fin a la guerra. Dice, si nos preguntamos qué le podemos dar si no les damos el fin de la guerra, la respuesta es que podríamos darles días de alivio. Les damos la simple opción de salir de los túneles. Esa es una de las posibilidades de las que estamos hablando. Y tal vez podamos traer a la gente de vuelta. Eso es lo que ha dicho Netanyahu. Es decir, que lo único que está dispuesto a dar a los palestinos es unos días de alivio. Es decir, unos pocos días en los que sí hay alto el fuego, pero después la guerra va a continuar. Esa es la realidad. Netanyahu y Israel no quieren terminar la guerra. Esa es la situación. No quieren discutir en esos términos. Entonces, no hay nada que discutir en ese sentido, ¿no? Ahora mismo parece que jamás sí que parece que está de nuevo dispuesto a hablar y se está hablando de la posibilidad de un acuerdo de ese tipo, de días de alivio, de liberar unos pocos rehenes a cambio de unos pocos prisioneros palestinos, ¿no? Un intercambio de prisioneros entre ambas partes, pero ya está. Y que después continúe la guerra. Eso es de todo lo que se está hablando. Yo me pregunto de qué sirve liberar a prisioneros palestinos si después los van a volver a atrapar, ¿no? Porque así ocurre. O si están en Gaza los van a matar mediante bombas, ¿no? ¿Qué incentivos tiene Hamas para discutir absolutamente nada? Esa es la situación, ¿no? Mm, a ver. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Israel? ¿Cómo están la posición y los sectores mesiánicos? Tengo una encuesta reciente, precisamente, que quería comentar. Las próximas elecciones no son hasta 2026, porque son 4 años y las últimas elecciones fueron en noviembre de 2022. Así que perfectamente podrían ser en diciembre de 2026 las próximas elecciones, o enero de 2027. Las encuestas lo que dan ahora es una victoria para Netanyahu. El Likud tendría 26 escaños, perdería por lo tanto unos 6 escaños, tiene 32 actualmente. Esto es una situación de pérdida de influencia por parte del Likud, del partido de Netanyahu, pero que con respecto al 7 de octubre es una recuperación muy fuerte. Es de las mejores encuestas que ha tenido y señala una tendencia desde hace ya varios meses de mucho crecimiento en las encuestas por parte del partido de Netanyahu. En segundo lugar, quedaría el NUP, el Partido Unidad Nacional, creo que es el partido de Benny Gantz, que es el que se ha erigido como principal partido de la oposición, que forma parte del gobierno de Unidad Nacional, hasta que abandonó el gobierno en junio de 2024. Él figura con 22 escaños, lo cual es un aumento bastante significativo, porque hay que recordar que actualmente tiene solo 8 escaños, ¿vale? Después, los partidos mesiánicos que preguntas, pues básicamente tenemos por un lado al poder judío, que es el partido de Ben Gvir, y el sionismo religioso, que es el partido de Smotrich, ¿vale? Estos dos iban en coalición y las últimas elecciones consiguieron 14 escaños, lo cual fue un número bastante elevado. Con esos 14 escaños básicamente quedaron, creo que como tercer partido del Parlamento. Ahora mismo no se habla de que vayan en una lista unida, sino que vayan por separado. Si fueran por separado, lo que se calcula es que básicamente sionismo religioso quedaría fuera del Parlamento, ¿vale? El partido de Smotrich pasaría de 7 escaños a 0, mientras que el partido de poder judío pasaría de 6 a 8 escaños. Subiría 2 escaños yendo de manera independiente, sin ir de manera conjunta, ¿no?
Entonces lo que tenemos aquí es que Ben Gvir está creciendo en las encuestas, es uno de los partidos que está creciendo más en las encuestas, junto con el partido de Unidad Nacional, ¿vale? Em, pero no tendrían tanta fuerza en el Parlamento porque irían por separado y digamos que buena parte del voto que antes iba a esta lista conjunta, una parte se ha ido al partido del Likud, al partido de Netanyahu, y otra parte, al verse separados, han perdido capacidad de sacar tanto resultado en el Parlamento, ¿no? Una parte se ha ido más al partido de Ben Gvir y se concentra ahí, y por eso de más separado ellos sí que entrarían en el Parlamento, y el otro, que está más debilitado, quedaría totalmente fuera. Después, lo que son los partidos de la oposición, como digo, el más fuerte sería Unidad Nacional, que subiría muchísimo, y después tenemos a los liberales, al Yesh Atid, que es el partido, digamos, centrista, liberal, laico, que pasaría de 24 escaños a 13. Bajaría mucho, está bajando ya las encuestas ahora mismo, la última encuesta pierde 2 escaños, pero en general desde las elecciones de 2022 están perdiendo mucho apoyo debido a la fuerza y al, digamos, todo ese voto se está yendo a Unidad Nacional, se está concentrando en el partido de Benny Gantz. Otros partidos, digamos, los más a la oposición, ¿no? Los que, por ejemplo, han votado en contra de la prohibición de ciertas actividades de la UNRWA. Está el caso del Partido Comunista, que está dentro de una coalición con otros partidos palestinos, como es Hadastal. Esos se quedan igual, 5 escaños, no cambia fundamentalmente su voto. El partido también palestino de carácter islamista, RAM, se queda igual, con 5 escaños. Después tenemos a los demócratas, que son la unión de dos partidos laboristas, de socialdemócratas, ¿no? de Israel, los dos históricos, el Mapan y el Mapai. Estos dos, básicamente, que ahora se llaman el Partido Demócrata, como digo, perdón, los demócratas pasarían de 4 escaños a 10 escaños. Estos también suben bastante en voto. Debido básicamente porque en las anteriores elecciones entró Meretz en el Parlamento, si no recuerdo mal, que es el que está más a la izquierda, entre comillas, mientras que los socialdemócratas quedaron fuera del Parlamento. Entonces, salir juntos ahora, no solo habría que no solo el hecho, digamos, de que tenga más voto conjuntamente, sino el hecho de que el otro partido la última vez quedó fuera, por muy poquito. No entró, digamos, al mínimo del umbral de voto. Entonces, al unirse ahora sí que conseguirían un resultado mucho mejor. El otro partido que está creciendo mucho dentro de la oposición es Yisrael Beitenu. Yisrael Beitenu es el partido de Lieberman, no me salía el nombre. Lieberman fue ministro de Defensa con Netanyahu. Es un partido básicamente que concentra el voto de los judíos soviéticos o rusos. Normalmente se dice más rusos. Los judíos rusos se caracterizan porque son muy seculares, son muy laicos, no tienen interés por las cuestiones religiosas y son muy, digamos, defensores de la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Podríamos decir, entre las cuestiones religiosas y el Estado en general, ¿no? Entonces, es un partido que tiende a tener mucha confrontación con los partidos religiosos, tanto los sionistas como los ultraortodoxos, pero está muy a la derecha y tiene posiciones muy duras con respecto a los palestinos. Incluso también, pues, digamos, en política exterior son muy halcones, ¿vale? Es un partido, bueno, que podríamos calificar, pues eso, de extrema derecha, ¿no? Subiría de 6 escaños a 13 escaños. En las últimas encuestas ha bajado un poquito, ha perdido algo de fuelle, pero en general es uno de los partidos que más está creciendo en el contexto de la guerra y también con el tema de los reservistas, que es otro punto muy importante, ¿no? El tema de en la opinión pública israelí de que el esfuerzo de guerra también tiene que estar volcado sobre precisamente estos ultraortodoxos que solo van a la yeshiva, solo estudian la Torá, ¿no? Y que no hacen el servicio militar. Hay un debate público bastante importante. El Tribunal Supremo ha dicho al gobierno de Netanyahu que tiene que empezar a obligar a hacer el servicio militar a los ultraortodoxos. Y ahí hay, digamos, una posición muy clara por parte del partido de Lieberman, el Yisrael Beitenu, de prohibir la enseñanza religiosa y también de que todo el mundo tiene que hacer servicio militar obligatorio, ¿no?
Entonces, esa es la situación, la imagen general que tenemos dentro de los distintos partidos de Israel, porque bueno, después fundamentalmente, digamos, los partidos ultraortodoxos no cambian fundamentalmente. El partido SAS pasaría de 11 a 10 escaños y el Partido Unido de la Torá pasaría de 7 a 8. Fundamentalmente quedarían igual en relación de fuerzas.